El antiguo Egipto no era silencioso ni solo arena como muchos piensan. Era un lugar mucho más vivo y lleno de diferentes animales que lo que vemos hoy en día. Antes había leones deambulando, grandes vacas salvajes y otros animales extraños que ya no existen hoy en día. Animales que antes era normal ver a su alrededor. En este video hablaremos de los 10 animales extintos que los antiguos egipcios vieron con sus propios ojos. Pero antes de continuar, por favor dale like a este video. Eso significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias. Número 10, el elefante del norte de África. Es sorprendente, pero antes había elefantes en Egipto. No solo se usaban en la guerra, de verdad había elefantes que vivían alrededor del Nilo. Hay evidencia de que la gente cazaba elefantes hace más de 6000 años. También se pueden ver sus imágenes en antiguos grabados en piedra en Egipto. Antes era normal ver elefantes. No eran algo raro, sino parte del paisaje cotidiano. Pero con el tiempo, poco a poco fueron desapareciendo, hasta que ya no quedó rastro de ellos en el lugar donde solían vivir. Al final, se les conoció más por los colmillos de elefante y por los animales de África. Hay una evidencia importante del sitio de Heracómpolis. Allí se descubrió un elefante que fue enterrado entero junto con otros animales especiales. No era un simple animal. Esto muestra que el elefante no era importante en ese entonces. Es grande, difícil de controlar y no es fácil de transportar. Así que si tenías un elefante significaba que eras muy respetado. Si lo piensas, el elefante realmente es especial. El león es peligroso, la jirafa es alta y el hipopótamo es fuerte en el agua. Pero el elefante destaca por su tamaño y fuerza. Sin embargo, llegó un momento en que desaparecieron de Egipto. Cuando llegó el nuevo reino, ya no había elefantes en ese lugar. Tuvieron que conseguirlos de lugares más lejanos, ahora de otras partes de África. Y con el tiempo, incluso el elefante del norte de África desapareció por completo. Según los estudios, desaparecieron alrededor del siglo IV d.C. debido a la caza excesiva, su uso en la guerra y la gran demanda de colmillos de elefante. Eso significa que no se mudaron a otro lugar, desaparecieron por completo. Y los elefantes que alguna vez vieron los antiguos egipcios ya no los podemos ver ahora. Es como si realmente hubieran desaparecido del lugar donde solían vivir. En el caso del elefante puedo ver cómo poco a poco se fue haciendo más pequeño el mundo de Egipto. Antes formaban parte de la naturaleza, pero con el tiempo simplemente desaparecieron. Por eso este animal está en la lista. No porque el elefante sea famoso, sino porque la historia muestra claramente que alguna vez estuvieron cerca de las personas. Realmente eran capturados, vistos y temidos. Los templos, tumbas, grabados en piedra y objetos hechos de colmillo son huellas de esa época, una época más caótica, más viva y más recuperable. Egipto era más salvaje de lo que conocemos hoy. Número 9. El Bubal Hartebeest de antes. Antes de que Egipto se convirtiera en puro río y desierto, había partes de tierra habitadas por grandes grupos de estos animales. A menudo se les veía en los dibujos y grabados de los egipcios. Eso significa que la gente realmente estaba familiarizada con este animal en ese entonces. También se pueden ver en un objeto antiguo de Heracómpolis, donde se les reconoce por la forma de sus cuernos y su cara. Es fácil identificar a este animal por su apariencia. Tienen los hombros altos, la espalda inclinada hacia abajo y el rostro alargado. Sus cuernos tienen una forma puntiaguda antes de abrirse hacia afuera. Los egipcios eran muy buenos para dibujar animales de manera sencilla. Por eso, incluso solo por la forma, este animal se puede reconocer de inmediato. En las cacerías a veces se puede ver que son rápidos en espacios abiertos. No son tan ligeros como los ciervos. Tienen el cuerpo más fuerte y el pecho más pesado. No solo fueron dibujados por los egipcios. En Heracómpolis se encontró a este animal preñado enterrado junto con otros animales especiales, como el elefante, el hipopótamo, el cocodrilo y otros más. Hay señales de que antes de ser enterrado, fue capturado y cuidado primero. Eso no significa que los domesticaron como animales domésticos, pero los capturaban, los controlaban y los usaban en ceremonias. Por eso, la relación entre las personas y este animal era muy cercana en ese entonces, no solo como alimento ni como parte de su vida cotidiana. Este animal realmente formaba parte del mundo de los antiguos egipcios, especialmente en esa época, incluso antes de los faraones. Según un estudio realizado en 2025, el antílope bubal, conocido en el norte de África, pertenece a una sola línea de animales que ha vivido en esa región durante mucho tiempo. Y según el mismo estudio, desapareció por completo a principios del siglo XX. En los dibujos del antiguo Egipto está claro que conocían a este animal, y el que más se parece a los dibujos es el tipo de África del Norte. En otras palabras,
Es seguro que los egipcios de antes realmente vieron y conocieron a este animal. Pero hay algo aún más profundo aquí. Antes, los alrededores del Nilo no eran solo río y desierto. Había grandes praderas y lugares que parecían sabana. Y ahí vivían animales como ciertos tipos de ciervos. Pero con el tiempo, debido a la caza y al aumento de la población, poco a poco desaparecieron de Egipto. Lo curioso es que no desaparecieron simplemente en la antigüedad. Llegaron hasta la época moderna antes de extinguirse por completo. Lo que dibujaron los egipcios fue un antílope búbal, un animal con una historia muy larga. Pasó por muchos siglos antes de desaparecer por completo. Y el antílope búbal no es solo un animal extinto cualquiera. Es una prueba clara de lo diferente que era la naturaleza en Egipto antes. Y de lo grande que ha sido el cambio a lo largo del tiempo. Número 8. El uro no es solo una vaca común. Este es el origen de las vacas que conocemos hoy en día. Y en la antigüedad era uno de los animales más peligrosos que uno podía enfrentar. Hay un grabado famoso. En el templo mortuorio de Ramsés III, que fue construido alrededor del año 1175 a.C., aquí se puede ver a un rey cazando 3 vacas. Y algunos han notado que está hecho de manera muy realista. Aquí se muestra que no es una vaca común. Es grande, más pesada y más peligrosa. Un animal que una persona común no podría enfrentar fácilmente. Es fácil notar la diferencia con una vaca domesticada. Según la Enciclopedia Británica, puede alcanzar hasta 1.8 metros de altura en el hombro. Tiene cuernos largos que se curvan hacia adelante y debido a su tamaño es difícil de atrapar. Por eso es un gran logro. En Egipto no solo se trata del tamaño, también tiene un significado de poder. Según los estudios, en la época de Ramsés III, es posible que la caza del uro fuera solo para el faraón. Eso significa que no es solo una simple cacería. Los egipcios han conocido a los grandes toros salvajes desde hace mucho tiempo, y en los antiguos dibujos está claro que sabían la diferencia entre este y una vaca común, un animal que antes formaba parte de su mundo, pero ahora ha desaparecido por completo. Pero hay una escena que es diferente. En lugar de que los animales simplemente estén uno tras otro, muestran a los grandes toros salvajes como si estuvieran al borde del Nilo, donde solían vivir antes. Ahora, es fácil pensar que solo son vacas, pero no es tan simple. Las vacas de hoy son tranquilas y están acostumbradas a las personas. Por eso su papel se volvió especial en la casa de los reyes. No solo se trataba de comida o de utilidad. Simbolizaba una fuerza difícil de detener. Pero cuando el faraón mataba a la gran vaca salvaje, demostraba claramente que podía vencer incluso al animal más peligroso. Es como decir que podía controlar la naturaleza. Además, era un animal real. Por eso, la gente de esa época sentía aún más lo peligroso que era. La gran vaca salvaje no desapareció de inmediato. Vivió mucho tiempo en Europa. El último registro fue que murió en Polonia en 1627. Eso significa que vivió más tiempo que la época de las pirámides. El número 7 es el elefante sirio. Cuando Egipto expandió su territorio hacia Siria, encontraron nuevos animales. Y uno de los más sorprendentes fue el elefante. Pero este no era como los elefantes de África. Era otro grupo que ahora se conoce como el elefante sirio. Según los escritos de la época de Tutmosis III, hubo un evento en el que vio un gran grupo de elefantes. Llegaron a ser unos 120 y no solo los vieron, también los cazaron. Eso significa que los egipcios realmente se encontraron con estos elefantes. No es solo una historia o un símbolo. Realmente sucedió y lo vivió la gente de esa época, pero tampoco permanecieron mucho tiempo en ese lugar. Poco a poco desaparecieron y para el primer milenio antes de Cristo casi no quedaba rastro de ellos. Además, hay estudios que dicen que pudieron haber vivido. Estos elefantes llegaron a Siria debido al movimiento de personas y al comercio en ese entonces. Pero sin importar cómo llegaron allí, hay algo claro. Formaron parte del mundo que los egipcios vieron y experimentaron. Y como otros animales en la lista, también desaparecieron por completo. Es un recordatorio de que incluso criaturas grandes como el elefante pueden desaparecer con el tiempo. Para los egipcios, este animal seguramente era impresionante. El elefante ya era raro, pero esta especie era aún más importante por sus colmillos y por ser símbolo de fuerza. A pesar de esto, hay un detalle importante. Según algunos estudios de 2016, es posible que en realidad no hayan vivido en ese lugar de forma natural durante mucho tiempo. Es posible que las personas los hayan llevado allí durante la Edad de Bronce, debido al comercio y la migración de personas. Los elefantes cazados por los reyes de Egipto formaban parte de un mundo que los humanos ya habían estado cambiando durante mucho tiempo. Además,
la caza de elefantes era de otro nivel. Si la caza de leones ya era peligrosa, esto era aún más extremo. Personas, caballos, carros, lanzas y arcos, contra un animal enorme con colmillos y mucha fuerza. Así que no era solo caza, era como una demostración de poder. El rey demostraba que podía vencer incluso a los animales más fuertes, pero estos elefantes tampoco duraron mucho. Poco a poco desaparecieron. Para cuando llegó el primer milenio antes de Cristo, casi no quedaba rastro de ellos. Hay evidencia que dice que desaparecieron por completo alrededor del siglo 8 a.C. o incluso antes. Hay muchas razones: la caza, la alta demanda de colmillos y la pérdida de su hábitat. Sea cual sea la razón exacta, el resultado es claro. Los elefantes que los egipcios vieron y cazaron en Siria han desaparecido por completo. El número 6 es la musaraña de bálsamo. No todos los animales en esta lista son grandes. Hay uno que es tan pequeño que cabe en la palma de la mano. Esta es la musaraña de bálsamo, y la verdad, es una de las más extrañas. No es conocida por la caza ni por la fuerza. Es conocida por cómo la valoraban los egipcios. Este animal se encontró en restos embalsamados y momificados. Eso significa que no solo lo vieron, sino que también lo preservaron y lo hicieron parte de sus creencias. Pero no es como la vaca o el elefante. Su papel es más discreto pero más importante, porque esto muestra que incluso los animales pequeños tienen valor en las creencias de los egipcios. Se usan como ofrendas en la religión. Es una manera de mostrar su fe y respeto, y así se convirtieron en parte de la historia. La musaraña de bálsamo es prueba de que no solo los animales grandes y fuertes eran importantes en ese entonces. Incluso los pequeños tenían un lugar en su mundo y no desaparecían fácilmente de sus creencias. Se han encontrado muchas momias de musarañas en diferentes tumbas de Egipto. Y según los estudios actuales, hay algunas especies de musarañas que se identificaron a partir de esas momias. Esto no es solo una suposición ni viene de dibujos. Este es un animal real que los egipcios tocaron, vieron y preservaron. Además, este animal está cambiando nuestra perspectiva sobre la lista. No solo los animales grandes desaparecieron en Egipto, incluso los animales pequeños que fácilmente podríamos olvidar también desaparecieron. Esta musaraña vive en lugares húmedos como pantanos y áreas con mucha vegetación en el delta del Nilo. No es un animal del desierto. Antes, algunas partes de Egipto eran más húmedas y más verdes que ahora. A pesar de esto, hay algo extraño en la historia de este animal. No se descubrió como un animal vivo que luego desapareció. Se conoció a partir de restos antiguos. Eso significa que los egipcios lo vieron por última vez, lo momificaron y lo enterraron. Luego desapareció por completo antes de que pudiera ser estudiado en la actualidad. En pocas palabras, los egipcios fueron los últimos testigos de este animal. No llegó a la época moderna como un ser vivo. Pasó directamente de ser un animal real a convertirse en parte de las creencias, hasta que terminó siendo solo un ejemplo para el estudio. No es impresionante por su tamaño, pero su significado es importante. Esto muestra que los egipcios eran observadores de la naturaleza. No solo prestaban atención a los animales grandes, también los pequeños tenían valor para ellos. Desde elefantes hasta pequeños animales que comen insectos, ellos observaban todo su entorno. Y aquí se puede ver que la desaparición de los animales en Egipto no solo se trata de los grandes, sino también de las pequeñas partes de la naturaleza que poco a poco también desaparecieron. Y si lo piensas, si no fuera por cómo preservaron a estos animales, tal vez no sabríamos nada sobre ellos hoy en día. Número 5. El burro salvaje de Nubia. Este animal está en medio de la historia y la desaparición. Es seguro que los antiguos egipcios lo conocían. Se puede ver en los dibujos en el desierto y en escenas de caza. Resulta que el burro salvaje ya aparecía en antiguos dibujos rupestres antes de la época de los faraones. También se puede ver en los objetos del rey, como los de Tutankamón y en Medinet Habu. No era un animal raro en su región y de hecho era uno de los más cercanos a su vida cotidiana. Desde entonces, ya se podía ver en los dibujos y en la caza. Además, hay un detalle importante. Según estudios de ADN, este animal es uno de los antepasados de los burros domesticados. Eso significa que la historia del burro salvaje y del burro domesticado en Egipto están estrechamente relacionadas. El animal que deambulaba por el desierto en ese entonces también es el antepasado del animal que se usó para transportar comida, piedras y otros objetos. A pesar de esto, el tema se vuelve un poco complicado cuando se trata de cuándo desapareció por completo. Hay quienes dicen que ya está extinto, pero hay otros estudios que dicen que todavía quedaban algunos hasta finales del siglo XX. Es posible que hayan sobrevivido hasta 1990 en la parte oriental. Por eso es más correcto decir que probablemente ya está extinto, aunque todavía hay un poco de duda. Pero aún así,
el punto más importante está claro. La antigua población salvaje que estaba conectada con Egipto ya no existe en la actualidad. Ya no se puede ver en la naturaleza como antes. Aunque no sea tan grande como un elefante ni tan valiente como un gran toro salvaje, tiene su propia fuerza. Su fuerza está en su resistencia. Puede sobrevivir en lugares extremos, calurosos, secos y lejos del agua. Se reconoce por sus orejas largas, cuerpo resistente y movimientos alertas. En el desierto, esto significa velocidad, perseverancia y la capacidad de sobrevivir incluso en condiciones difíciles. Pero hay algo especial en su historia. Muchos animales desaparecieron por la caza o la pérdida de su hábitat. Pero este es diferente. No desapareció. Solo se convirtió en un animal domesticado. Egipto tuvo un papel muy importante aquí, por eso es uno de los animales más importantes en la lista. Ahora, lo único que queda son dibujos antiguos y los millones de burros domesticados. Su vida actual está muy lejos de cómo era en la naturaleza. Número 4. El león de Berbería. El león que conocían los antiguos egipcios no era solo un símbolo en piedra o en grabados. Era un animal real que formaba parte de su entorno durante miles de años. No era solo una imaginación. Realmente los veían, los escuchaban y les temían en ese entonces. Según un estudio de la Universidad de California, Santa Cruz, los leones se podían encontrar en los hábitats vivos, antiguos dibujos en Egipto desde tiempos remotos. Pero con el paso del tiempo, también desaparecieron de Egipto. A pesar de esto, esos dibujos se usaron para mostrar cuán rica era la naturaleza de Egipto en el pasado. Había más animales y eran más diversos que los que vemos hoy en día. Además, según el Instituto de Arte y Arqueología Egipcia, antes los leones eran comunes en Egipto. Vagaban por el desierto alrededor del Nilo, pero con el tiempo, poco a poco desaparecieron, especialmente durante la época del Nuevo Reino. Aquí es donde entra el llamado león de Berbería. Este es el tipo de león que antes se encontraba en el norte de África, desde Marruecos hasta Egipto. Según un estudio realizado en 2013, esto no es solo una leyenda. De hecho, siguieron existiendo hasta tiempos más recientes antes de desaparecer por completo. Pero en Egipto desaparecieron antes. El león tenía un papel especial en Egipto. Le temían, pero también se convirtió en un símbolo de fuerza. En los dibujos se pueden ver a los faraones cazando leones. Y según la información, hubo reyes como Ramsés II que posiblemente incluso cuidaron leones. Si lo piensas, el león encaja perfectamente con la imagen de la fuerza. Se mueve pegado al suelo, tiene un cuerpo fuerte y es rápido cuando ataca. Por eso, el león se puede ver en diferentes formas. En estatuas, en la esfinge y en los dibujos de cacería. Pero en realidad, era un animal verdadero que antes veían y enfrentaban en su entorno. Poco a poco fue desapareciendo. Debido a la caza y la pérdida de su hábitat, se fueron a lugares más lejanos hasta que finalmente desaparecieron de Egipto. Así que cuando ves al león en los grabados, no es solo un símbolo. También es un recuerdo del animal que una vez estuvo con ellos, una parte de la naturaleza que ya no volverán a ver. El número 3 es la garza Benú. Este probablemente es el más diferente de la lista. En la religión de Egipto, el Benú es un ave sagrada conectada con el renacimiento, la creación y el sol. Según el Instituto Oriental, parece un ave gris parecida a una garza. No es un águila ni un halcón. Es como un ave que se ve en el agua. Hay un ave llamada garza Benú que desapareció hace unos 4500 años. Se vio por última vez en la península arábiga. Tal vez este ave proviene de un animal real, un ave que se vio antes pero que ya desapareció. En los registros antiguos se menciona un ave enorme parecida a una garza. Según el estudio de Daniel P., se encontraron restos de una garza gigante en Al-Nar. Esto significa que este ave existió realmente y está reconocida por la ciencia. Y vivió en una zona más amplia que estaba conectada con Egipto durante la Edad de Bronce. Pero aquí hay que tener cuidado. La garza Benú es real en las historias de Egipto. Y también es cierto que existió una garza grande que ya está extinta. Pero si son la misma, no es seguro. Hay quienes dicen que tal vez de ahí viene la historia, pero aún no hay pruebas sólidas. Es más seguro decir que posiblemente fue una inspiración, pero todavía no es seguro. Si lo piensas, realmente es inusual una garza tan grande. Incluso una garza normal ya llama la atención por su cuello largo, su pico afilado y lo silenciosa que es en el agua. Ahora imagina si fuera aún más grande. Ya no parecería un animal ordinario. Parece que tiene una presencia especial que fácilmente se puede asociar con la religión. No hace falta mucha imaginación. Ya se ve especial desde el primer vistazo. Aquí es donde el Benú Herón se vuelve aún más llamativo. No es tan seguro como un león o un gran toro salvaje, pero la semejanza es suficiente para que la idea no se pierda. Sabemos que hay un ave sagrada en Egipto,
También sabemos que hubo una gran garza que vivió en la misma época y región. Si las dos historias se cruzaron, no está claro, pero tampoco es imposible que sea cierto. El Benú está entre la verdad y la creencia. Puede que haya un animal real detrás de esto que desapareció mucho antes de que se registrara claramente. El oso del Atlas es uno de los que encabezan la lista. Este oso era parte del norte de África y está entre los animales conectados con el mundo del antiguo Egipto. Es seguro que los egipcios conocían a los osos. Esto se puede ver en sus dibujos. Pero la mayoría de las veces el oso que claramente aparece en su arte es el oso pardo sirio, no el oso Atlas. A pesar de esto, el oso Atlas sigue siendo importante. Es un tipo único de oso pardo que vivió durante mucho tiempo en el norte de África. Además, tampoco hay evidencia clara de que realmente hayan vivido osos en Egipto. Esto significa que es más probable que los egipcios los hayan visto en otro lugar o que se los hayan llevado a Egipto. Por eso, el oso del Atlas no formaba parte de Egipto de manera directa como otros animales. El oso del Atlas es el único tipo de oso pardo que vivió en África hasta tiempos más recientes. Esto muestra que el norte de África tenía su propio oso en ese entonces. Este oso no vivía en Egipto propiamente dicho, pero debido a que Egipto tenía conexiones con otros lugares, es posible que también hayan visto a este animal. Según las descripciones de esa época, era más pequeño que otros osos y tenía el pelaje oscuro. Para los egipcios no era común, no era como el hipopótamo o la vaca que se podían ver en el Nilo. Era como un peligro que venía de fuera de su mundo. Eso significa que formaba parte de un mundo más grande conectado con Egipto, un mundo que poco a poco fue desapareciendo. Y su desaparición no fue simplemente una pérdida, desapareció por completo en todo el mundo. Esto muestra que el mundo del antiguo Egipto era mucho más amplio antes, había más animales y estaba más vivo. Pero con el paso del tiempo, todo fue cambiando poco a poco, y muchas cosas desaparecieron. Número 1. El Cibaterium. Este es uno de los animales más extraños de la lista. Según los huesos encontrados, el Cibaterium existió de verdad. Era un animal grande que vivió en África. Por su apariencia parecía una mezcla de jirafa y vaca. Tenía el cuerpo grueso y patas más cortas. Y tenía unos cuernos extraños. No era un animal común, era grande y pesado. Lo más sorprendente es que hay representaciones en el arte antiguo que parecen coincidir con su apariencia. Aquí es donde todos se interesan. Es posible que algunas de las criaturas representadas en ese entonces estén basadas en animales reales como este. ¿O tal vez la semejanza es solo una coincidencia? La respuesta no es segura y hasta ahora todavía se está estudiando. Pero hay algo claro. El cibaterio fue un animal real que alguna vez vivió en el mundo y ahora ha desaparecido por completo. Y aquí la pregunta se vuelve aún más profunda y te hace pensar cuántas más cosas han desaparecido sin que lo sepamos.